estado dando era todo el tema de las mutaciones, los tipos de mutaciones que se diferenciaban según la cantidad de ADN que hubiese afectado. Y os había comentado lo último, que era cómo se formaban las mutaciones numéricas, ¿vale? Las euploidías y aneuploidías, sobre todo las aneuploidías, que os había dicho que era principalmente por las no disyunciones de la división 1 y la división 2. Entonces, por si no quedó demasiado claro, porque fue lo último de la clase, lo vamos a repasar, ¿vale? Os decía entonces que penséis en una célula que tenga 2 cromosomas de cada pareja, ¿vale? Que sea una célula diploide al uso, como cualquiera de las nuestras. Entonces, esta sería, por ejemplo, la pareja 1, pero tendríamos la pareja 2, la pareja 3, la pareja 4, un montón de parejas, ¿vale? Entonces, si en la primera división no se producía una disyunción, lo que iba a ocurrir es que los 2 cromosomas homólogos iban a acabar yendo a la misma célula, mientras que en la otra célula no iba a haber ningún cromosoma. Con lo cual, al final, esta célula serían 2 gametos nulisómicos y estos 2 cromosomas homólogos que se habían ido a la misma célula, en la metafase 2 se colocarían en la placa anafásica de manera individualizada y dividirían sus cromátidas, por lo que al final tendríamos un gameto disómico, porque tiene una cromátida de cada uno de los cromosomas homólogos, de manera que tendría 2 cromosomas que pertenecen a la misma pareja. El resto de parejas se habría dividido de manera normal. Por el contrario, si la no disyunción ocurría en la división 2, entonces lo que íbamos a tener era una división 1 normal, es decir, los cromosomas homólogos se separaban, y lo que iba a ocurrir es que este cromosoma homólogo, cuando se pusiese la placa metafásica, no iba a separar sus cromátidas e iba a dar un gameto disómico y uno nulisómico. Mientras que la otra célula habría hecho su disyunción normal y habría dado 2 gametos normales y correctos, ¿vale? Empezaríamos entonces todo el tema de genética mendeliana. El Gregor J. Mendel, que se llama este señor, era un monje austriaco que básicamente sufrió una cuarentena parecida a la que estábamos viviendo nosotros, pero no tenía ni TikTok, ni Skype, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. Así que para no aburrirse se dedicó a estudiar los guisantes, básicamente. ¿Por qué los guisantes? Bueno, porque eran fáciles de cultivar, son muy fáciles de cultivar, la planta según la semilla llega rápido a adulto. Existen muchas variedades en forma, tamaño, color, etc. O sea, tienen mucha diversidad, con lo cual tenía muchos caracteres en los que se podía fijar. Y además daba muchas semillas, de forma que podías estudiar, o bueno, podía él más bien, estudiar todos la descendencia y todos los caracteres dentro de la descendencia sin tener que cruzar muchas veces las plantas y esperar. O sea, podía simplemente analizar las semillas que salían. Entonces, gracias a esta vida contemplativa que tuvo durante la cuarentena, pues se dio cuenta de que los guisantes hijos se parecían mucho a sus guisantes padres, ¿vale? Lo que quería decir que de alguna manera tenía que existir una información que se fuese transmitiendo de generación en generación, es decir, algo que permitiese a los padres identificar o transmitirle esa información a sus hijos. Y esto, que Mendel nunca supo realmente lo que era, es a lo que llamó factor hereditario. Es decir, Mendel no supo que eran genes ni nada por el estilo. Eso se sabría más tarde. Mendel lo llamó todo factores hereditarios. Entonces, como os decía, nuestro Mendel tenía mucho tiempo para dedicar a sus queridos guisantes durante esta cuarentena, así que se fijó en que estos factores hereditarios, que no sabía muy bien lo que era porque él no llegaba a saber que eran esos genes, como digo, lo miremos más tarde, estos factores hereditarios tenían que transmitirse de una forma independiente. Es decir, los factores que codificaban la información para el color, por ejemplo, no eran los mismos factores que codificarían para la forma, o para el grosor, o para la rugosidad, o lo que sea, ¿vale? Es decir, eran independientes. De manera que plantas amarillas podían tener plantas verdes podían tener plantas grandes, plantas pequeñas, todo mezcla. También entonces llegó a decir algo
que hoy en día tenemos muy claro, pero que en aquel momento fue una revolución, daros cuenta de en qué época estamos hablando, ¿no? Lo que vio es que estos factores realmente tenían que ser heredados de los dos parentales y que se juntaban y se combinaban dentro del descendiente. Es decir, la mamá tenía algo que ver en el color del futuro guisantito. Estos factores se unían y se combinaban en los hijos 2 a 2 para que se expresase en lo que es el descendiente. ¿Qué pasa? Que hasta entonces las mujeres no se consideraba que tuviesen tanta importancia dentro de lo que era la información genética de los descendientes. Si recordáis, por ejemplo, el rey Enrique se cargó a un montón de reinas, tuvo hasta 6 esposas, porque no les daba un hijo varón. Y lo más probable es que nuestro querido señor solo tuvo un hijo y murió, es que nuestro querido señor tuviese algún problema en el cromosoma Y, de manera que era él realmente el que no podía tener descendencia de varones, pero le echaban la culpa a las mujeres. Bueno, pues Mendel dio un concepto revolucionario que es que ambos parentales afectan de manera similar a lo que es la descendencia. Luego, más adelante, 40 años después, hubo que esperar, ¿vale? William Bateson fue el que por fin designaría por el nombre de genética a esta ciencia que va a estudiar la transmisión de los caracteres, es decir, a las transmisiones de la herencia. Carácter genético o carácter hereditario lo vamos a llamar a cada una de estas particularidades fisiológicas o morfológicas que tiene una especie. Es decir, el color de ojos, por ejemplo, el tamaño, el no sé qué. Este ya sí que fue el que vio que estos factores genéticos, factores hereditarios de los que hablaba nuestro querido monje, eran en realidad estos caracteres genéticos, es decir, eran genes, se encontraban en el cromosoma situados y pudo dar una serie de definiciones que son bastante importantes. Gen es una unidad estructural y funcional de transmisión génica. Estos genes van a ser lo que van a determinar los caracteres hereditarios. ¿Qué pasa? Todos tenemos 2 cromosomas, ¿vale? 2 homólogos, uno que viene del padre y uno que viene de la madre. Y todos esos 2 cromosomas tienen que tener los mismos genes, con lo cual tenemos son 2 alelos, un alelo en cada cromosoma. Gracias a la herencia de uno de esos cromosomas y de uno de esos alelos es que se va a designar la información de la herencia del descendiente. Una vez sabemos entonces lo que es un gen, tenemos el genotipo. El genotipo va a ser precisamente el conjunto de genes de un individuo. Como os digo, va a ser el conjunto que se forma por los alelos que ha recibido. Con lo cual, si hablamos de genotipo, cada carácter tiene que tener 2 alelos, uno del padre y uno de la madre. Si hablamos del fenotipo, entonces lo que tenemos es la integración del genotipo con su ambiente. Es decir, la expresión de ese genotipo, el cómo los alelos se combinan entre sí para acabar dando el carácter que corresponde. Por ejemplo, tienes un alelo de tu madre para el color de tus ojos y otro alelo de tu padre para el color de los ojos. La combinación de esos 2 alelos es lo que va a dar el fenotipo. Por otro lado, entonces, tendríamos que definir lo que es un alelo, aunque ya lo estamos dejando caer todo el tiempo, tenemos que definir un poquito lo que es. Y un alelo no va a ser más que cada una de esas variantes que puede tener el gen, es decir, cada una de las posibilidades o de las posibles informaciones que va a codificar un gen y que va a controlar a la vez ese carácter. Los individuos diploides, como os digo, entonces vamos a tener 2 alelos, pero si tenemos un individuo tetraploide, y os había hablado de ellos hacia un par de clases, van a tener 4 alelos. Los triploides tendrán 3 alelos, es decir, siempre hay un alelo por cada uno de los cromosomas que tengamos. Y bueno, lo último ya es eso, que los individuos como nosotros, los humanos, la especie humana, son diploides. A colación de todo esto, tenemos que definir entonces lo que son homocigotos, heterocigotos, etc. ¿Vale? Un homocigoto va a ser un locus cuyos alelos son idénticos, es decir, que codifican para la misma información exactamente. Y a los individuos que sean homocigotos para un carácter se les va a llamar razas puras de ese carácter. Tened en cuenta que un individuo sea homocigoto para un carácter, es decir, que sea raza pura para un carácter, no quiere decir que lo sea para todos. Puede ser homocigoto para el color de los ojos, pero heterocigoto para la forma. Para la forma de X cosa, de las orejas o de las manos, etcétera, ¿vale? Heterocigoto entonces será aquel individuo que va a tener 2 alelos distintos. Es decir,
cuyo locus, controlado por un gen, va a tener 2 alelos y cada uno de esos alelos va a codificar una información diferente. De esos 2 alelos, uno puede ser dominante, es decir, un alelo cuya presencia va a impedir que se exprese el fenotipo codificado por el otro alelo, ¿vale? Va a expresar su fenotipo siempre y a toda costa. Y un alelo recesivo. Los alelos recesivos son aquellos que no van a poder expresar su fenotipo si hay un alelo dominante. Es decir, solo van a expresar el fenotipo cuando se encuentren 2 alelos recesivos presentes. La raza pura entonces sería el homocigoto. Un homocigoto, sea recesivo o sea dominante, tiene los 2 alelos iguales. Con lo cual, al tener los 2 alelos iguales, los podemos llamar razas puras. Los heterocigotos tienen 2 alelos distintos y por eso se denominan razas híbridas o híbridos, a secas. Es simplemente eso. Lo de ser raza pura no se refiere a que todo el individuo sea raza pura, quiere decir que en un carácter concreto es una raza pura. Puede ser raza pura para los ojos, pero puede ser híbrido en la forma de las orejas. Os recuerdo entonces, alelos dominantes, los que van a expresar su fenotipo siempre a toda costa, da igual lo que haya en el otro alelo. Alelos recesivos, aquellos que necesitan estar en doble dosis, es decir, que los 2 alelos sean recesivos para poder expresar su fenotipo. Si no, su fenotipo quedará silenciado por el del fenotipo dominante. Pues, otro tipo de alelo que vamos a tener es el alelo codominante. Un alelo codominante es aquel que para un carácter va a presentar idéntica capacidad de expresión. Por ejemplo, el alelo A mayúscula que da unas plantas rosas. Tengo el alelo A minúscula que da unas plantas amarillas. Sin embargo, aquí tendríamos una dominancia, porque es rosa, aparece en la expresión del alelo mayúscula. Si apareciese un color intermedio, o por ejemplo a manchas o algo así, estaríamos hablando de un codominante. Una planta que expresaría ambos alelos, ambas informaciones. Es decir, ante un alelo codominante no hay un alelo que tenga mayor fuerza. Esto es importante, por ejemplo, en los grupos sanguíneos, ¿vale? Los grupos sanguíneos sabéis que son series alélicas, tienen varios alelos posibles, la A, la B y el 0. El A y el B son codominantes, se expresan los 2 a la vez, no manda uno más que el otro. Exacto, los 2 tienen la misma intensidad, la misma fuerza para expresar su fenotipo. Una persona que tiene un alelo A y una persona que tiene un alelo B va a ser un fenotipo AB, va a expresar ambas cosas. Aunque luego vamos a entrar más en detalle cuando hablemos de las herencias diferentes, ¿vale? Yo os lo voy a explicar con ejemplos. Pero ahora mismo simplemente quedaros con que un alelo codominante, o bueno, alelos codominantes son aquellos que tienen la idéntica capacidad de expresión, la misma fuerza, mientras que el dominante, alelo dominante es aquel que domina al otro, domina en su expresión, tiene más fuerza de expresión. Y el otro es aquel, el recesivo, el que va a quedar supeditado a que haya otro recesivo. Nada más. Esto es precisamente un ejemplo de codominancia. Como os decía, tenemos el rojo, tenemos el blanco y el del medio, que sería la combinación de los 2 alelos. Si os dais cuenta, este es el heterocigoto. El heterocigoto en los codominantes van a tener la misma fuerza. Lo siguiente que os quería mencionar era lo de los árboles genealógicos o pedigrís, ¿vale? He visto que muchos no me hacéis un pedigrí cuando os enfrentáis a los problemas. Bueno, lo primero que hay que hacer en genética es hacer un árbol genealógico. A ti te van a contar que los padres son de determinada manera, los abuelos de X forma, que tenían unos hermanos o unos hijos de no sé qué. Lo primero que hay que hacer en el examen en ese momento es hacer un pedigrí. Los pedigrís, árboles genealógicos, son esquemas que van a mostrar la herencia de un carácter a lo largo de las generaciones. Entonces, estos árboles tienen unas reglas, de manera que el círculo siempre es la mujer y el cuadrado siempre va a ser un hombre. Si estos están sanos, van a ser blancos, pero si son negros es porque están afectados del carácter. Y también pueden estar a medio cubrir, es decir, solo la mitad estar rellenos. Quiere decir que son portadores. Portadores pero asintomáticos. ¿Vale? Dependiendo del caso y del gen que estemos hablando, vamos a encontrar unos u otros. Si esos individuos están tachados, quiere decir que están fallecidos. Si aparecen de esta manera, van a ser gemelos. Esto
Aquí se llama mal parto, pero bueno, realmente es un aborto. Y este simbolito que en algunos pausos lo pueden poner es un adoptado. Cuidado con ello, porque una persona que aparezca de esta manera en el árbol genealógico quiere decir que no va a haber heredado el genotipo de sus padres, con lo cual, si algo no os cuadrase en ese individuo, ya sabéis por qué es. Es importante conocer las reglas de cómo se expresan los árboles genealógicos. Y como os digo, es muy importante que lo primero que hagáis cuando os enfrentéis a un problema de este tipo sea realizar el árbol genealógico. Por último, vamos a definir, a colación de los árboles genealógicos, el tiempo de generación. El tiempo de generación va a ser el tiempo que transcurre desde que una generación alcanza la madurez reproductiva hasta que lo hace su descendencia. Es decir, desde que tus padres pueden tener hijos hasta que tú los puedes tener. Esto es una tablita que ya os había enseñado en otra clase, que os comentaba las principales aneuploidías que podían ser, que podían presentar un individuo adulto humano, ¿vale? Recordad que solo son viables las trisomías y la monosomía del cromosoma X. El resto de trisomías, monosomías, etcétera, son todas letales. Lo comentaba más a fondo en la clase de ayer. Y con esto ya sí, por fin, vamos a llegar a las reglas o las leyes de Mendel, ¿vale? Uno de los aciertos principales de nuestro monje austriaco fue que se fijó en un solo carácter de cada vez. Es decir, se fijó primero en el color y estudió por el método científico y aplicando las matemáticas y las estadísticas cómo esos caracteres se iban transmitiendo, como ese carácter en concreto. Por ejemplo, el color, cómo el color se iba transmitiendo. Luego la forma, cómo la forma se iba transmitiendo. Luego la rugosidad, cómo la rugosidad se iba transmitiendo. Gracias a esta metodología es que pudo enunciar sus tres famosas leyes. Aunque es verdad que la tercera ley es en combinación de dos caracteres, todo viene por cómo logró realizar los experimentos. Es decir, porque fue estudiando de uno en uno y realizó un correcto ensayo científico. La primera ley se denomina ley de la uniformidad o de los híbridos de la primera generación filial. Esta ley lo que comenta es que los híbridos obtenidos del cruce de dos razas puras distintas van a ser todos iguales entre sí y de fenotipo idéntico a uno de los progenitores o intermedio al de ambos. Vamos a hacerlo como hizo Mendel, ¿vale? Mendel lo que cogió fue semillas de guisante amarillas y semillas de guisante verdes. Los amarillos, él sabía que eran dominantes, y los verdes sabía que eran recesivos. Entonces, bueno, lo que vio es que al ser razas puras, es decir, son homocigotos los dos, el único gameto que podían emitir para el factor del color, os recuerdo, aquí no sabemos cómo son estas plantas de tamaño, podían ser grandes, pequeñas, podían ser rugosas, podían ser lisas, podían ser de cualquier manera, o sea, todas las combinaciones, no importaba. Lo único que importaba era que las semillas fuesen amarillas o que las semillas fueran verdes, ya fuesen grandes o pequeñas, rugosas o lisas, no importa. Entonces, al ser homocigoto, en este caso dominante para el gen del color, el único gameto que esta planta puede realizar es el de un gameto que codifique para información dominante del color, es decir, para amarillo. Este gameto se va a juntar con el único gameto que puede formar la planta recesiva, la verde, que va a ser un gameto que codifica para el color verde. Cuando estos dos gametos se junten, lo que vamos a formar es un individuo heterocigoto. Este heterocigoto va a tener que expresar la información de aquel alelo que sea dominante. O si ambos alelos son igual de dominantes, es decir, son codominantes, se expresará un fenotipo intermedio. Pero nunca se va a poder expresar el fenotipo del recesivo, porque es la combinación de un alelo que ha sido dominante. Y esto es lo que indica la primera ley de Mendel, el que tendremos un heterocigoto y ese heterocigoto será igual a uno de los padres, en el caso de que estemos ante un efecto de dominancia, o ante un efecto intermedio si son codominantes. La segunda ley es una continuación de este experimento. Lo que hizo Mendel fue coger a estos primeros, bueno, esta primera generación que tenemos aquí, se denomina parental o generación 0, F0 normalmente, aunque es un poco contradictorio, no viene de generación, sino de filial, filial 0, filial 1, filial 2, por eso es una F. La F1, o primera generación, lo que hizo fue cruzarla entre sí, de manera que eran semillas, con lo cual, bueno, son plantas, no pasaba nada, ¿vale? No estamos cometiendo incesto. Cogió
a los hijos de estos dos primeros que había cruzado y los cruzó entre sí. Si os dais cuenta ahora, estos heterocigotos, a diferencia de sus padres, a pesar de que siguen siendo amarillas, pueden formar dos tipos de gametos distintos, porque tienen la información para el alelo que codifica el color amarillo, pero también tienen la información para el alelo que codifica el color verde. Con lo cual, al cruzarse entre sí, se van a producir todas las combinaciones posibles. Tenéis que pensar entonces que aquí lo que se está cruzando es otro A mayúscula, otro A minúscula. De manera que si el descendiente recibe los dos alelos dominantes, será de este tipo. Si recibe el dominante y un recesivo, será de esta manera. Pero, ojo aquí, es verdad que esto y esto son lo mismo, pero entran los dos a contar en la estadística. ¿Por qué? Porque en este caso, la A mayúscula la habríamos recibido del parental que tendríamos en este sitio y la A minúscula del parental que tendríamos aquí. Por ejemplo, madre y padre. Vamos a suponer que aquí estaría la madre y aquí estaría el padre. Esta A mayúscula vendría de la madre y esta A minúscula venía del padre. Aquí sería justo al revés. Esta A minúscula vendría de la madre y esta A mayúscula vendría del padre. Y por esa razón, por esa combinatoria, representan una posibilidad. No es lo mismo que tú heredes una información de tu madre y una información de tu padre que lo heredes al revés. Es también una posibilidad. Entonces, tenéis que tener en cuenta eso en la estadística. Y por esa razón, todo esto va sobre un cuarto. Es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Todas las posibilidades tienen, todos los genotipos tienen la misma opción de salir. Y no es sobre un tercio. Porque aunque estos dos son iguales, son opciones separadas. Me preguntan, ¿cómo tenéis que dar las posibilidades? ¿Vale? Sí, genotípicamente, todo lo tendríais que poner A mayúscula y A minúscula, una vez. Pero en cuanto a las probabilidades que eso correspondería, en vez de ser un cuarto, serían 2/4. Es decir, esto lo podéis sumar, porque como es lo mismo, podéis sumarlo. Y tendríais 2/4, que es un medio. La mitad serían heterocigotos. Un cuarto serían homocigotos dominantes y un cuarto serían homocigotos recesivos. ¿Cuál es el truco? Que estamos ante una situación de dominancia. Entonces, lo que se va a expresar va a ser siempre antes la información del alelo dominante. Con lo cual, si nos están hablando de las frecuencias genotípicas, lo que tenemos que indicar es homocigoto dominante, un cuarto. Homocigoto recesivo, un cuarto. Heterocigoto, 2/4. Sumamos. Si nos están preguntando las frecuencias fenotípicas, ahí es donde tenemos que ver qué fenotipos se han formado. El fenotipo en estos tres casos va a ser el dominante, va a ser amarillo. Con lo cual, fenotipos amarillo será 3/4 y verde 1/4. ¿Por qué sobre cuartos? Es lo que intento que entendáis. A pesar de que tenemos 3 genotipos solo, o sea, esto es 1, tenemos solo 3 genotipos, debemos hacerlo sobre cuartos por lo que os digo, porque las probabilidades o los casos que se van a dar son que recibas el dominante de la madre, el dominante del padre, el dominante de la madre y el recesivo del padre, el recesivo de la madre, el dominante del padre o el recesivo de la madre y el recesivo del padre. Son 4 opciones, con lo cual esas 4 opciones tenéis que tenerlas en cuenta. Pero luego, cuando os pregunten genotipos y fenotipos, tenéis que agrupar según corresponda. Si es fenotipos, en este caso por colores, 3/4, 1/4. Si es genotipos, 1/4, un medio, 1/4. Lo interesante de todo esto es apilar las cosas que nos interesen, bien sean de genotipos o bien sean de fenotipos. Y dicho de manera técnica, la segunda ley exactamente lo que dice es que al autofecundar entre sí los individuos de la generación anterior, se obtiene una descendencia no uniforme por segregación de los alelos de los gametos. Es decir, que aparecen en la descendencia caracteres de la generación parental F0. Bueno, dicho técnicamente, esa es como se enuncia la ley. De manera desarrollada es lo que os acabo de explicar. Y como veis, aquí en nuestra primera generación, la que procede de la primera ley, no teníamos ningún descendiente que tuviese el fenotipo recesivo. Sin embargo, aquí, en la segunda generación, a pesar de que ninguno de los parentales era verde, sí que vuelve a aparecer
el color verde que teníamos de la generación parental, la generación F0. Y eso es la segunda ley de Mendel. Por último, tendríamos la tercera ley. Os había dicho entonces que el gran acierto de Mendel había sido que se había fijado en los caracteres de uno en uno, que los había individualizado y estudiado de manera independiente. ¿Qué ocurre? Que cuando ya describió las dos primeras leyes, se dio cuenta de una cosa más, de que estos caracteres eran independientes, pero que también cumplían la estadística al tenerlos en cuenta todos juntos. De esta manera, la tercera ley de Mendel lo que dice es que en la transmisión de dos o más caracteres, es decir, lo estamos haciendo con dos, pero se puede hacer con más, cada par de alelos responsables del control de un carácter se transmite a la descendencia de forma independiente, sin relación con los otros, y mostrándose combinaciones que no aparecían en los progenitores. Mendel lo que hizo fue volver a realizar el mismo proceso que había hecho para la primera y para la segunda ley, pero en este caso se fijó en dos caracteres. Pensemos, por ejemplo, estábamos diciendo que la A mayúscula era el color verde y el color amarillo, perdón, y la A minúscula sería el color verde. Vamos a imaginarnos que la B, en este caso, B mayúscula, son plantas rugosas y la B minúscula son plantas lisas, por ejemplo. Cogió estas dos semillas, dos razas puras nuevamente, igual que ocurría en la primera ley, y las cruzó. Y se encontró con que todas las plantas eran heterocigotas, y todas las plantas, en este caso, serían como este parental, como el dominante, es decir, amarillo y rugoso. Lo que hizo fue volver a cruzar entre sí a todos estos hijos. Y aquí veis que tenemos entonces dos gametos posibles para el color y dos gametos posibles para la rugosidad. La manera de cruzar dos o más caracteres para que no os volváis locos es mediante tablas. Lo que tenéis que hacer es, si por ejemplo aquí tenemos dos caracteres, combinar esos caracteres entre sí. Es decir, vemos cuántos gametos tenemos posibles de cada uno de los caracteres. Aquí tenemos dos y aquí otros dos. Pues los combinamos entre sí. Empezamos. La A mayúscula se puede combinar con la B mayúscula. Lo ponemos aquí arriba. La A minúscula, bueno, la A mayúscula se puede combinar con la B minúscula. Lo ponemos aquí. La A minúscula la combinaremos con la B mayúscula. Lo ponemos aquí. Y la A minúscula la combinaremos con la B minúscula. Lo ponemos aquí. Esto representará a uno de los parentales. Ahora tenemos que representar al otro parental aquí. Es decir, me acabo de dar cuenta que me falta un cachito. Tendríamos entonces este parental que estaría aquí representado. Y el otro parental, os recordaba que tendríamos que tener una segunda planta, que en este caso es igual, y por eso cuando se está cruzando por un individuo que es exactamente igual genotípicamente, se hace esta cruz con este círculo, ¿vale? Se pone una cruz con un círculo que significa que se cruza por un genotipo exactamente igual que el suyo. En este caso, entonces, haríamos lo mismo que acabamos de hacer con los gametos, pero en esta parte. Si, por ejemplo, en vez de ser con este, estuviésemos cruzándolo con este, solamente estaríamos aquí poniendo esta última fila. Todos estos tres desaparecerían. Si, por ejemplo, en vez de ser con este, estuviésemos cruzando esta F1 con un genotipo de este tipo, dominante puro, tendríamos solo esta fila de aquí, porque aquí habríamos puesto el parental este, y aquí en las columnas pondríamos los gametos de este. Y aquí, como veis, solamente hay un tipo de gameto para cada carácter, el A mayúscula y el B minúscula, con lo cual solo tendríamos esta fila. Ahora lo que tenéis que hacer simplemente es ir cruzando los posibles gametos, de manera que si recordáis que siempre tenéis que tener, para saber que os lo habéis hecho bien, dos alelos por cada carácter. En este caso, A B mayúscula los dos con A B mayúscula los dos, pues A mayúscula mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Aquí, A mayúscula, B minúscula, pues A mayúscula mayúscula con esta, B mayúscula, B minúscula. Así rellenamos la tabla. Una vez que habéis rellenado toda la tabla, entonces tenéis que ver qué os preguntan. Si os están preguntando por los genotipos, entonces tendréis que agrupar genotipos iguales. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos 16 posibles. Hay 16 posibilidades. De ellas, si os fijáis, uno es homocigoto dominante, un 16avo. Este es A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Este y este son iguales, entonces serían 2 de 16 o lo que sea. Tendríais que sumar todos los genotipos que sean distintos. Si os preguntan por fenotipos, entonces tendréis que hacer lo mismo, pero con los fenotipos. Es decir,
todo lo que tenga una A mayúscula o una B mayúscula irá por una parte. Por ejemplo, este pues sería amarillo rugoso. Este también sería amarillo rugoso. Este sería amarillo rugoso. Y este también. Todos estos son amarillo rugoso. Los de abajo, lo mismo, amarillo rugoso. Y este es amarillo liso. 9 que van a ser amarillos rugosos porque son los dominantes dominantes. 3 que serán dominante de uno y recesivo para el otro carácter. 3 que serán al revés y uno que será recesivo doble, que sería este de aquí. Pero yo lo que os digo, no os aprendáis estas probabilidades. Esto de, no, es que me tiene que salir 9331, me tiene que no sé qué. No, ya veis, es que cambian. O sea, vosotros estáis viendo un caso aquí, pero hay tantísimos casos distintos. Lo que hay que saber es la estadística, cómo se hace. El truquito que os dije antes, lo de que tenéis que tener en cuenta que es sobre un cuarto, no sobre un tercio. Aunque hay 3 genotipos distintos, hay 4 posibilidades porque cómo se cruzan y cómo se combinan los gametos. Aquí es más de lo mismo. Hacéis la tabla y siempre os va a salir bien. Si no os confundís, aquí ponéis una doble B minúscula, por ejemplo, cuando sí que venía una mayúscula, ¿vale? O sea, si hacéis bien la tabla, luego las proporciones salen solas y además a partir de una tabla podéis hacer cualquier pregunta, sea de genotipo o de fenotipo. Mi consejo es que siempre hagáis la tabla. Y con esto entonces habríamos acabado las 3 leyes de Mendel. Realmente es la primera y la segunda y luego su combinación y su repetición en la tercera. Lo siguiente que nos quedaría sería hablar de lo que es un retrocruzamiento. Os estoy diciendo todo el rato que Mendel está cruzando razas puras, pero ¿cómo sabe él que es una raza pura? ¿Cómo sabe él que realmente ahí tiene una raza pura? Si él no sabía lo que era un gen, no sabía lo que era el ADN, no veía la secuencia, no podía estudiarlo, como por ejemplo ahora nosotros que lo podemos secuenciar y comprobar si es un homocigoto o un heterocigoto. Bueno, pues él descubrió o pudo definir lo que era una raza pura y lo que no a partir de los retrocruzamientos o cruces de prueba. Se puede llamar de las dos maneras, ¿vale? Un retrocruzamiento lo que es un cruce de un individuo cuyo genotipo no conocemos y que tiene un fenotipo, normalmente ese fenotipo tendrá que ser el dominante, por eso no conocemos su genotipo, por el recesivo. Es decir, el recesivo, el doble recesivo, en cuanto a su genotipo, es el único que podemos asegurar cómo es genéticamente, porque para que sea recesivo, para que sea verde, por ejemplo, en este caso, tiene que tener los dos alelos recesivos. En el momento en el que hubiese un alelo dominante, daría un fenotipo dominante, sería amarillo. Pero si yo tengo un individuo que es amarillo, yo no sé si ese individuo es homocigoto o heterocigoto. La manera de saberlo es mirando la descendencia que tiene para ese carácter al cruzarlo con un recesivo, que es lo que ocurre aquí. Imaginaos que esto es una incógnita, ¿vale? Que no sabemos cómo son estos dos parentales, pero sabemos que son amarillos. Lo cruzamos por el recesivo. Si obtenemos un 100% de individuos amarillos, vamos a saber que todos esos individuos traen un alelo recesivo necesariamente que han heredado del verde y el otro siempre ha sido homocigoto, o sea, ha sido alelo dominante. Siempre, porque no hay ningún individuo que haya sido recesivo. Entonces, si tenemos suficientes individuos, y os decía que el inteligente de Mendel fue el que cogió los guisantes porque tienen mucha descendencia, podemos asegurarnos de que todas las posibilidades habrían salido. Es decir, si yo tengo 100 semillas, no puede ser que no haya salido el recesivo. Si yo tengo, por ejemplo, con una persona, eso no se puede hacer, porque una persona tiene un hijo de cada vez. Tendría que tener por lo menos, no sé si eran 8 o 10 hijos, para asegurarnos de que ninguno de ellos es recesivo. No sale el recesivo porque no existe, pero en guisantes sí que se puede hacer. Entonces, si el 100% salen amarillos, es porque necesariamente este alelo dominante ha venido del parental y solo ha venido alelo dominante, con lo cual este parental tiene que ser una raza pura, no puede generar un alelo recesivo. Si por el contrario tenemos que la mitad de la descendencia es amarilla y la otra mitad es verde, es porque este individuo puede generar alelos recesivos, puede generar esos alelos que den el color verde. Y como tenemos dos alelos y se heredan de la misma manera, es decir, ambos dos tienen la misma probabilidad de formar gametos,
La mitad de la descendencia va a ser amarilla, porque habrá heredado el alelo dominante, y la otra mitad será verde, porque habrá heredado el alelo recesivo, ya que del otro padre siempre vamos a tener un alelo recesivo. Pues con esto entonces entraríamos en lo último ya, que sería ya la teoría cromosómica de la herencia. Pues como decía entonces, ya habíamos descubierto lo que eran los genes, ¿no? Pero en 1903, Sutton y Boveri van a definir realmente esos genes, van a definir los factores hereditarios, son los que van a de verdad decir, estos son genes, ¿vale? Y que se localizaban sobre los cromosomas que habíamos dicho. Cada gen, entonces, se encontraba en una posición del ADN que íbamos a calificar de locus y, en plural, loci. Pero el cómo se transmiten esos caracteres puede ser diferente según el gen en el que estamos hablando. No todos son genes dominantes y recesivos, o sea, alelos dominantes y recesivos y ya está. Hay diferencias. De esta manera, según cómo se hereda, cómo se dominan unos alelos sobre otros de esos genes, tendremos unos tipos de herencia y otros. Pues entonces, os decía, lo primero que vamos a hablar es la herencia dominante autosómica, ¿vale? Esa es la típica de lo que estamos hablando. Son las típicas herencias de Mendel. Van a ser la dominante autosómica, la recesiva autosómica y la codominante. Hemos comentado esto durante todo el inicio que hemos hecho, pero también vamos a hablar de otras. Pero bueno, quiero primero comentar estas. La herencia dominante autosómica es la que se va a producir precisamente en los autosomas, es decir, en todos los cromosomas que no son aquellos cromosomas sexuales. En este caso, el alelo va a ser el responsable del carácter que nos interesa. Lo que quiero que entendáis es que no necesariamente tenemos por qué hablar de una enfermedad, podemos hablar de un carácter, de una situación, de lo que sea, y que ese carácter ni siquiera tiene por qué ser malo, puede ser el color de los ojos, puede ser la forma de las orejas, puede ser la altura, etcétera, pueden ser muchas cosas, ¿vale? Lo que vamos a determinar como carácter es el que sea menos común. Por ejemplo, aquí lo normal en España pues es tener los ojos marrones, ¿no? Tener los ojos azules es algo raro. Sin embargo, si fuésemos a Dinamarca, por ejemplo, sería justo al revés. O sea, si yo solo quisiese estudiar la población danesa, realmente lo normal sería tener los ojos azules, no los ojos marrones. Entonces, cuando hablemos de una herencia dominante autosómica, lo que estaremos hablando es que el carácter que nos interesa está producido por un alelo que va a dominar, es decir, que va siempre a expresar su fenotipo frente al otro alelo. De manera que si en el otro lado hay un alelo que daría una condición normal, una condición, por ejemplo, vamos a seguir con el color de los ojos, ¿vale? En el otro lado hay un alelo que codifica para el color azul, por ejemplo, pero en el primer alelo hay codificación para el color marrón. Ese alelo color marrón es el dominante y eso tiene una herencia dominante, autosómica. Sin embargo, si lo que nos interesase fuese el color azul, estaríamos hablando de una herencia recesiva autosómica. Es decir, necesitas tener los dos alelos recesivos para expresar ese fenotipo. Entendéis, por tanto, que aquí, al no haber una enfermedad, no hay un consenso sobre qué interesa. ¿Cuál es el color de los ojos? ¿Qué es? ¿Dominante autosómico? ¿Recesivo autosómico? No se puede decir exactamente. Simplemente se sabe que es autosómico y que hay unos alelos que son dominantes sobre otros. En el caso de las enfermedades es diferente, por supuesto. Ahí sí podemos establecer que la normalidad es estar sano, dentro de lo que cabe, ¿vale? Para ciertas cosas. Bueno, lo normal debería ser estar sano. Sin embargo, tener una enfermedad, la que sea, pues una mucopolisacaridosis, una deficiencia por un retraso mental, una deficiencia de una proteína, de no sé qué, X enfermedades, ¿vale? Todas hablo de enfermedades genéticas. Eso es una condición anormal, es decir, fuera de lo común, ¿vale? Y entonces ahí sí podemos hablar de una herencia dominante autosómica, una herencia recesiva autosómica, etc. Según esa enfermedad, según se comporte el alelo que codifica para esa enfermedad. En este caso, entonces, estamos viendo enfermos, ¿vale? Aquí tendremos un padre enfermo. Por tanto, tendrá un alelo que es
dominante y que causa la enfermedad, porque os estoy diciendo que estaríamos ante una herencia dominante autosómica. Y la madre sería recesiva. Al cruzarse, en este caso estamos viendo que tenemos hijos sanos, con lo cual, si habéis visto en esto último, estaríamos hablando de este caso, es decir, el padre tiene un alelo dominante, pero también tiene un alelo recesivo y por eso puede tener una descendencia recesiva. Vamos ahora a hablar de una herencia recesiva autosómica, ¿vale? En este caso tendríamos dos heterocigotos, por tanto serían dos portadores, pero que no estarían enfermos ninguno de ellos, porque el alelo dominante es el que da el individuo sano, el que da la normalidad, pero serían portadores de un alelo que codifica para enfermedad y no están enfermos. Entonces, cuando se crucen, vamos a tener aquello que os decía yo de un cuarto de homocigoto dominante, un cuarto de homocigoto recesivo, y aquí lo veis, 2/4 de heterocigotos. Aquí veis el por qué se formaban aquellos 2/4 que os decía de los recesivos, ¿vale? De todos ellos, como estos tres tienen ese alelo dominante que se expresa por encima del recesivo, van a ser sanos, ¿vale? Estos son portadores, sanos, portadores, ¿vale? Pero se diferencia el hecho de que son portadores porque llevan este alelo. Y este, pobrecito de aquí, va a ser el enfermo. 1/4 de enfermos, porque va a haber recibido el alelo recesivo de su padre y de su madre. Y es la única manera en la que en una herencia recesiva se va a mostrar la enfermedad, el fenotipo. Lo otro, entonces, que os decía que también era mendeliano, es la herencia codominante. En este caso, lo que pasa es que ambos alelos dominan por igual. Si veis aquí, era lo que os decía, el homocigoto dominante por el homocigoto recesivo nos da una flor heterocigota que es rosa. Cuando yo cruce estas heterocigotas por sí, entre sí, vamos a volver a tener plantas rojas, vamos a poner otra vez plantas blancas y vamos a tener unas plantas rosas que son los heterocigotas. Y si veis aquí, es de nuevo el esquema que yo os había dicho. El que venga de un padre o del otro, los gametos. Lo siguiente que vamos a ver es una herencia que se parece a la codominancia, pero no es exactamente codominancia, ¿vale? Y se llama la herencia intermedia. En este caso, lo que ocurre es que los alelos, que siguen siendo alelos codominantes, ¿vale? Se denominan así, lo que hacen es que al juntarse en el heterocigoto no forman una combinación de ambos, sino una suma, ¿vale? En el otro realmente el ejemplo más claro de la codominancia no es tanto el de las plantas, sino el de los alelos A y B, porque muestran ambos alelos. El de las plantas que os digo de colores realmente es una herencia intermedia, porque se suman los fenotipos de los dos y se crea un fenotipo que ha sumado esos dos colores. Esto se suele dar siempre, casi siempre en el color, por lo que os acabo de explicar de las plantas o sea, de las flores y los colores. Codominancia, cuando queremos ser estrictos en cuanto a lo que ocurre, lo dejamos más para los alelos sanguíneos, en los que si tenemos el alelo A y tenemos el alelo B, somos AB, no somos C, ¿vale? No somos una cosa diferente, totalmente distinta, no, somos A, B. Pero bueno, es ponerse un poco pejiguero, ¿vale? Simplemente, más que el diferenciar los nombres, lo que quiero es que entendáis que pueden ocurrir las dos cosas con los alelos dominantes, que no necesariamente tiene por qué formarse un fenotipo distinto, que en cada problema os enfrentaréis a un fenotipo y a una forma de hacer las cosas de manera distinta. El que sí me interesa bastante es el de la herencia con interacción génica, ¿vale? En este caso, esto no os van a entrar en un problema como tal, ¿vale? Porque no sabríais sacar las proporciones, pero sí que os puede entrar en tener que vosotros explicar lo que es. Es decir, el que os digan que durante una descendencia se tiene tanto, ¿qué está ocurriendo? ¿Vale? Vamos a ir por partes explicando. Una herencia con interacción génica lo que va a consistir es en la influencia de un gen sobre el fenotipo de otro. Es decir, tenemos un gen y que puede tener dos alelos, X alelos, ¿vale? Pues uno de esos alelos, cuando ese gen tiene uno de esos alelos, afecta sobre la expresión fenotípica de otro gen distinto. En este caso, por ejemplo, el gen A
interviniese sobre el gen B, ¿vale? Es decir, si veis, el A mayúscula, B mayúscula es negro. El A mayúscula, B minúscula es Daurai. A minúscula, B minúscula es Daurai también. Pero el A minúscula, B mayúscula es marrón. No tiene mucho sentido que si tienes B mayúscula pueda ser negro o pueda ser marrón. No sé si me entendéis. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es que estos dos genes están uno interviniendo sobre el otro. Está uno afectando al otro. Así, si veis, no se cumple esa proporción de 9-3-3-1. Aquí no tenemos 9 perros negros, 3 marrones, 3 de otro color y uno de amarillo, de Daurai, ¿vale? Tenemos no sé cuántos negros, 4 Daurais y 3 marrones. Eso es porque un gen está afectando sobre el otro y ha cambiado las proporciones de los fenotipos. Como os digo, no os va a tocar calcularlo, o sea, no vais a tener que calcular lo que está ocurriendo aquí, pero sí que os pueden preguntar qué está pasando, por qué las frecuencias fenotípicas están afectadas. Y vosotros tendréis que decir por qué es porque probablemente hay una interacción génica de uno de los alelos de un gen sobre el gen que estáis estudiando. Lo siguiente que vamos a ver son los alelos letales. Los alelos letales son, como su propio nombre indica, aquellos alelos que pueden provocar la muerte del organismo portador, pero van a poder de nuevo ser dominantes o recesivos. Si estamos ante un alelo dominante, lo que va a ocurrir es que solo con una dosis de ese alelo el individuo ya muere. De manera que si os dais cuenta, si muere, no va a poder, o sea, ¿cómo es posible entonces que ocurra que tengamos un individuo? Bueno, lo que ocurre es que se forma el cigoto, pero en un momento dado, durante las primeras semanas, se produce un aborto. Y ese aborto suele ser debido precisamente a la presencia de ese alelo letal. Por tanto, si el individuo muere en la edad temprana, nunca llega a reproducirse y por tanto nunca llega a pasárselo a la descendencia. Estos alelos, aunque se dice, si estamos hablando de herencias, realmente surgen por una mutación espontánea. Aparecen en una mutación espontánea que ha ocurrido en los gametos parentales. De manera que sus padres no deben tener ese alelo, por lo menos no en sus células normales. Pueden tenerlo en las células germinales, pero no en sus células somáticas. No lo tienen en ningún sitio, salvo que sean un mosaico. Pero bueno, no tienen esa mutación. Pero a la hora de formar el gameto se puede haber producido una mutación, la que sea, que es la que se va a transmitir al descendiente y el descendiente es el que va a sufrir ese aborto. Bueno, es el que va a ser abortado, más bien. Si por el contrario estamos hablando de un letal recesivo, entonces sí que podemos hablar de una herencia. Porque para que el alelo cause la muerte, tiene que estar presente en una doble dosis. Es decir, los dos alelos tienen que ser letales, tienen que ser letales, recesivos. En este caso, os dais cuenta, por tanto, que las proporciones genotípicas y fenotípicas que vamos a ver en la descendencia, de nuevo, van a ser distintas, porque, como lo veis aquí, ¿vale? Sería este caso. El alelo AY sería el que codifica para un color llamado, bueno, un color amarillo en los ratones. Pero si eres doble AY, entonces es letal. Con lo cual, si cruzo dos ratones heterocigotos, ¿vale? Que es la única manera de que pueda llegar a tener este doble alelo en la descendencia, os dais cuenta que lo lógico sería que aquí tuviesen las proporciones esas de un cuarto, un medio, ¿no? O sea, un cuarto y un cuarto, vamos, dos cuartos aquí, un cuarto y un cuarto. Pero realmente, como estos mueren, no se llegan a contabilizar en la descendencia. Y por eso lo que vamos a tener al final son solo 3 casos. Y sobre ellos, 2/3 que van a ser amarillos y 1/3 que va a ser el agutí. El otro cuarto al fallecer y ser letal, no lo puedo llegar a contar. Y por eso tenemos una descendencia 2-1, que es distinta.
Por eso os digo siempre que no os aprendáis las frecuencias de memoria, que lo estudiéis, que lo veáis, que sepáis qué sucesos pueden ocurrir y los razonéis. El problema de genética siempre es para razonar, no es para hacer de memoria, ¿vale? Un ejemplo también en humanos de este tipo de alelos es el de la acondroplasia, el del enanismo, ¿vale? Es verdad que hay dos tipos de acondroplasias, uno que es dependiente de vitamina D y otro que es genético. Bueno, pues el alelo causante de la acondroplasia es letal si está en homocigosis. Si está en heterocigosis, causa acondroplasia. Y bueno, si está en si está en homocigosis del recesivo, no causaría acondroplasia. Lo interesante de esto es que es un alelo que es letal cuando se encuentra en doble dosis, pero no es letal cuando está en una sola dosis. Y sin embargo, sí que es dominante. Es decir, expresa su información por encima del otro. Cuando ocurre esto, estamos hablando de que los genes tienen la capacidad de ser, o sea, son pleiotrópicos, es decir, que además de provocar un efecto letal, tienen otros efectos fenotípicos. Y esos efectos fenotípicos no tienen por qué ser necesariamente igual de dominantes o de recesivos que la letalidad de ese alelo. Os estoy describiendo entonces que la acondroplasia, la letalidad sería recesiva, pero el causar el enanismo sería dominante. Entonces, ¿qué estáis haciendo ahí? ¿Una herencia dominante o una herencia recesiva? ¿Cómo es la acondroplasia? Pues tendríais que explicar todo eso. El hecho de que si estamos hablando del efecto letal, estaríamos hablando de una herencia recesiva. Si estuviéramos hablando del efecto fenotípico de sobre la talla, estaríamos hablando de un alelo dominante. Lo siguiente va a ser la herencia polialélica o de alelos múltiples. En este caso también vamos a poner de ejemplo los grupos sanguíneos. Lo que quiero que os vaya quedando claro es que un solo gen o un solo carácter no se mete en un solo tipo de herencia. Tenemos que tener la mente más abierta, que entender qué significa cada una de estas cosas y cruzarlas, porque ellos se cruzan entre sí. Como os digo, los grupos genéticos son el efecto más claro de herencia polialélica. En este caso, al ser polialélico, lo que estamos diciendo precisamente es que existen más de dos alelos para el carácter. Normalmente estamos hablando de un alelo dominante y un alelo recesivo, pero podemos tener más. Los ojos, bueno, el color de los ojos realmente es distinto, pero bueno. Vamos a imaginar, ¿no? Los ojos tenemos distintos colores. Tenemos verdes, marrones, azules, hay grises, hay miel, hay un montón de colores, ¿no? Entonces hay un montón de alelos. Esos alelos se pueden combinar entre sí y unos dominan sobre otros. Eso se llamaría selialélica, cuando tenemos más de un posible alelo para un carácter. Otro ejemplo es el de las series, el de los grupos sanguíneos. En este caso, tenemos tres alelos distintos, que son el A, el B y el 0, que aquí veis el por qué ocurre esto, ¿no? Realmente estos alelos no son más que la codificación o no de unos antígenos que existen sobre los glóbulos rojos, ¿vale? De manera que si tienen el alelo A, pueden codificar el antígeno A. Si tienen el alelo B, codificarán el alelo B. Si no tienen ninguno de estos, no codificarán ningún antígeno. Y de aquí sale lo de los grupos sanguíneos. Pero, realmente, aunque es una serie alélica, tenemos aquí un ejemplo de dominancia, que es los alelos A y B sobre el alelo 0, es decir, el alelo 0 es recesivo, y una codominancia, que es el alelo A y B sobre sí mismo, porque cuando están juntos somos grupo AB. Cuando el grupo 0 está solo, es decir, I0 y 0, somos grupo 0, pero si aparece uno de ellos, entonces ya somos uno de esos. Es un poquito esa la idea. Simplemente que una herencia polialélica quiere decir que hay más de un alelo. Herencia poligénica, no me confundáis polialélico con poligénico, va a ser aquella en la que intervenga más de un gen para un solo carácter. Por ejemplo, en el peso, en el color de la piel, en la forma de nuestro cuerpo, realmente los ojos, todos esos están influidos por más de un gen, no es solo uno. El peso que vamos a tener no está definido solo por un gen. Hay un montón de ellos que intervienen.
los que regulan las hormonas, los que regulan cómo digerimos X cosas, los que regulan la capacidad metabólica que tenemos de X otras, de gastar energía, de movernos, de tal. Todos esos genes van a regular lo que es nuestro peso. La estatura, por ejemplo, la estatura va a ser la conjunción de un montón de genes que van a definir las mitosis que tenemos, el tamaño, cuántas veces se dividieron las células, de qué manera, no sé qué. No es solo un solo gen que va a decir, no, pues tú vas a medir 1,75 y tú 1,63. No, es la conjunción de un montón de genes. Y llegamos ya a lo que es la herencia sexual, es decir, lo del X y Y que hablábamos ahora. Los cromosomas sexuales, recordaréis, en humanos tenemos el X y el Y, ¿vale? Y tenían forma diferente el X y el Y. Bueno, pues los cromosomas sexuales se van a dividir en dos segmentos distintos. Vamos a ver dos zonas de cada uno. Una zona que va a ser llamada el segmento apareante, ¿vale? Que va a ser esa zona de los cromosomas que se va a aparear durante la sinapsis. Os decía que los cromosomas sexuales también se aparean en la sinapsis de las meiosis. Y eso es porque tienen un segmento que es igual. El resto es diferente. El cromosoma Y es de una forma y es mucho más pequeña que el cromosoma X. Pero sí que tienen una zona que es una zona homóloga. Es un segmento apareante. Entonces, los genes que se encuentran en esa zona se van a comportar de una manera exactamente igual a los genes autosómicos que hemos hablado, porque vamos a tener dos dosis igualmente de ellos. Sí es verdad que tendremos que tener en cuenta el hecho de que los varones heredan el cromosoma Y de su padre, ¿vale? Y el cromosoma X de su madre. Entonces eso tendréis que tenerlo en cuenta si os pusieran un problema de este tipo en el que tuviésemos los genes en el segmento apareante, ¿vale? Pero se van a comportar igual porque las mujeres y los hombres van a tener dos dosis igualmente. Simplemente es que en el hombre vais a haber heredado el cromosoma Y y en la mujer va a haber heredado el cromosoma X del padre. Pero los genes, dos dosis igualmente. El segmento diferencial es el que va a aportar esos genes que son exclusivos de uno de los dos cromosomas. Los genes que se colocan en la región diferencial del cromosoma X se denominan genes ginándricos y son genes exclusivos de las mujeres. Los genes que se colocan en el segmento diferencial del cromosoma Y se van a llamar genes holándricos y van a ser distintos para cada sexo, de manera que tendremos en los genes ginándricos, es decir, los genes que se colocan en el cromosoma X, las mujeres las tendremos con dos dosis de ese gen, mientras que los hombres solo tendrán una dosis, y se denominarán hemicigóticos. Sin embargo, para los genes que se coloquen en el segmento diferencial del cromosoma Y, lo que tendremos es una única dosis en varones y ninguna dosis en mujeres. Eso es debido a cómo se reparten los cromosomas. Comentaros que esto es en humanos, ¿vale? Esto es como se define el sexo en humanos. Las mujeres somos XX y los hombres somos XY. Pero os había dicho en otra clase que no es la única forma de definir el sexo, ¿vale? Existen otras especies como las aves que se definen por cromosomas Z y W, donde las hembras son las que son el sexo heterogamético, es decir, son distintos, mientras que los machos son homocigóticos, son homocigotos de ese cromosoma, ¿vale? Tienen dos cromosomas iguales. También hay especies, por ejemplo las tortugas, en las que la determinación del sexo es por temperatura ambiental. Cuando hay más de 27 grados, creo que se forma un macho, y si hay menos, se forma una hembra. Y, por ejemplo, en las abejas, el sexo viene determinado porque el tamaño de la celdilla hace que la abeja reina ponga un huevo que ha sido fecundado o que no lo ha sido. De manera que aquí lo que tendríamos, en vez de ser unos cromosomas que diferencian el sexo, tenemos la ploidía completa. Es decir, si es diploide, entonces es obrera. Si es haploide, es macho. Porque la celda es mayor y entonces el abdomen de la reina no se contrae y el cigoto no se fecunda. Y si va a ser reina, entonces es una obrera que luego es alimentada con jalea real. Pero tiene que haber sido diploide, es decir, entra en una celdita más pequeña, básicamente pone el abdomen en una celdita más pequeña,
se comprime y entonces la espermateca se aprieta y el cigoto sale fecundado, porque la abeja reina lo que hace es guardar el esperma de los zánganos en una bolsita llamada espermateca. Lo que no quiero que me confundáis es la herencia del sexo con la herencia relacionada con el sexo y con la herencia influida por el sexo. Es decir, la herencia del sexo se debe a los cromosomas. La herencia relacionada con el sexo se debe precisamente a esos genes solándricos y ginándricos que tenemos sobre los cromosomas, es decir, esos genes diferenciales. Y la herencia influida por el sexo son genes o cuya dominancia de los alelos va a estar determinada por el sexo que lo porta. De manera que los alelos se van a comportar de manera dominante en un sexo y de manera recesiva en otro. El mayor ejemplo que hay es el de la calvicie. La calvicie es dominante en los varones. Los varones que tienen el alelo de calvicie van a ser calvos, aunque sean heterocigotos. Pero las mujeres, solo si son homocigotas, para el alelo de calvicie serán calvas. Si son heterocigotas, tendrán pelo normal. Y solo los varones que sean homocigotos recesivos, es decir, que no tengan ninguna dosis de alelo de la calvicie, tendrán pelo. Se comporta de manera diferente en un sexo y en otro. Esto es el ejemplo precisamente de la herencia influida por el sexo. Os había hablado de la calvicie, pues ahora os voy a hablar justo de lo contrario, ¿vale? En este caso, hablamos de la producción de barba, ¿vale? La B con una B es el alelo que produce barba y la B más es el que produciría no barba. Si veis aquí, en los machos, con que tengan una sola copia de esta B elevada a B, ya produce barba. Pero en las hembras necesita tener los dos alelos para producir la barba. O sea, es justo lo contrario que la calvicie, en la que es al revés, con que tengas un alelo ya son calvos, pues aquí con que tengas un alelo ya dan pelo, ¿vale? Diferente. Hay muchos ejemplos como este. Sin embargo, la herencia relacionada con el sexo es aquella que no se va a manifestar en uno de los dos sexos, pero por razones anatómicas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, solo las vacas dan leche, ¿vale? Los toros, lógicamente, no dan leche porque no pueden dar leche, pero sí que portan los genes de la leche, portan genes de producción de leche. De hecho, una forma de conseguir vacas que den leche es cruzarlas con toros que procedan de vacas que dan mucha leche. Y eso es una ingeniería genética que se realiza de manera bastante asidua, ¿vale? Es una selección genética manual. Y es precisamente porque los individuos van a tener esos genes, van a aportar los alelos productores de leche. Si la madre de un toro era una buena productora, el toro tendrá buenos genes. Y su descendencia también. Otra cosa es que los toros, pues por anatomía pura, no puedan producir leche. Es diferente. Y por último, lo último de lo que os quiero hablar es de la herencia mitocondrial. Las mitocondrias, os recordaba de la parte de citología, que tienen su propio ADN. Y este ADN tiene genes. Y esos genes no codifican solo para las típicas reacciones que conocemos de la fosforilación oxidativa y tal. Hay otros genes y sobre todo hay muchos problemas, muchas enfermedades que se deben a las mitocondrias. Pero las mitocondrias son exclusivamente heredadas de la madre. Os lo había comentado creo en una clase anterior. Porque el espermatozoide introducía nada más que su núcleo en el óvulo y el óvulo se había quedado con todo el citoplasma y todas las mitocondrias en su gametogénesis. Entonces, todas las mitocondrias de los hijos proceden de su madre. Por tanto, vamos a verlo aquí. Aquí tenemos una madre que tiene las mitocondrias enfermas, ¿vale? Tiene una enfermedad de las mitocondrias y un padre sano. Todos sus hijos, todos, absolutamente todos, van a ser enfermos porque todos reciben las mitocondrias de la madre. ¿Qué ocurre? Tenemos dos casos. El caso de las mujeres, que van a ser enfermas porque proceden de una madre enferma, se cruzan con un hombre sano, todos sus hijos van a ser enfermos, sean mujeres o varones. Sin embargo, sus hermanos, que sí que son enfermos, al cruzarse también con un individuo sano,
van a tener hijos sanos, porque como es la madre la que va a dar las mitocondrias enfermas se van a quedar aquí, no van a ser transmitidos a la descendencia. Y eso también es importante porque esto sí que puede ser un problema de BAU, ¿vale? Las mitocondrias sí que entran dentro de los problemas posibles de caer de BAU. Es verdad que es rara las veces que los ponen, pero puede entrar y también puede ser un típico subapartado C de 0,25 puntos o algo así. Pero bueno, para los que quieran notas siempre se puede rascar. Y con esto terminaríamos entonces todos los tipos de herencia que tenemos en los que estudiar. O bueno, que entraría un poquito que tendríais que conocer para la EBAU.